En este tercer video del manual de seguridad se analizarán las herramientas para el manejo de crisis. Herramientas para la detección de riesgos. Para prevenir riesgos y para saber cómo actuar en situaciones de emergencia, es indispensable comprender los peligros que enfrentamos, identificar con precisión las zonas y situaciones de mayor vulnerabilidad, así como proyectar el daño que puede causar estos riesgos. Por ello, es indispensable que las escuelas realicen diagnósticos y autoevaluaciones empleando instrumentos como el mapa de riesgo. Aquí podemos ver un ejemplo de la ubicación que tiene una escuela. Vemos que hay una cantina cerca, vemos que hay un terreno baldío, que hay avenidas muy transitadas, que hay una calle oscura por falta de alumbrado. Y vamos a marcar con una cruz para identificar esas situaciones de riesgo. Un mapa de riesgos es un instrumento que, mediante indicadores e información descriptiva, permite conocer, detectar y analizar los riesgos de origen natural o social en determinada zona. Ayuda a proyectar los posibles daños, a establecer prioridades en la acción preventiva, así como a reaccionar de manera oportuna y efectiva ante la emergencia, considerando la gravedad y la extensión del riesgo, la posibilidad de eliminarlo y el impacto de la emergencia de seguridad. Se representa con un gráfico o un croquis en el que se señalan con ciertos iconos, símbolos o colores los factores de riesgo sobre cierto territorio. Para elaborarlo es indispensable la participación coordinada de la comunidad educativa, alumnos, familias, docentes y directivos, autoridades educativas y especialistas de las instituciones públicas relacionadas con la seguridad escolar, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, además de la participación de organizaciones de la sociedad dedicadas al manejo de estos riesgos. Es muy importante esta coordinación porque la población escolar aporta una dimensión muy sensible del riesgo, vinculada con su percepción del mismo y su sentimiento de vulnerabilidad-seguridad. Además, el alumnado y sus familias poseen un mayor conocimiento del terreno que el personal de la escuela, ya que observan la dinámica del entorno escolar desde una perspectiva que trasciende el horario, los muros y los códigos de la misma escuela. La visión de la comunidad escolar se enriquece con los datos y la mirada especializada que aportan los peritos de las instituciones públicas y privadas, los docentes, los directivos y las autoridades educativas. El registro de eventos que en el pasado han afectado a la comunidad escolar marca la historia de riesgos, da sentido a las preocupaciones de la población y permite explicar algunas reacciones. Se recomienda revisar periódicamente el mapa de riesgos, puesto que estos no son estáticos y pueden sufrir transformaciones súbitas. Se sugiere el siguiente procedimiento para realizar un mapa de riesgos en cada escuela y en cada zona escolar. Tome en cuenta que, como todo instrumento de planeación, requiere tiempo para recoger información, analizarla, representar gráficamente los riesgos y el daño que pueden causar para finalmente tomar decisiones. Preparación, el equipo de trabajo y los compromisos. Vamos a integrar un equipo para la elaboración del mapa de riesgos en el que participen miembros de la comunidad escolar, autoridades educativas y especialistas. Establecer un compromiso de los involucrados en la detección, comprensión y prevención de riesgos, así como la realización de las actividades para enfrentar las emergencias y manejar las crisis. Establecer un marco de referencia común que entendemos por riesgo, amenaza, factor de protección, vulnerabilidad, daños, entre otros. Definir el área sobre la que desea determinar los riesgos, por ejemplo, la escuela y 3 cuadras a la redonda, incluyendo las principales vías de acceso.
Conocer los factores de riesgo para programar la prevención y eliminar la improvisación. Se requiere de delimitar la duración de esta fase a fin de contar con tiempo para dedicarlo a la intervención preventiva, incluyendo la preparación para la emergencia. Definir indicadores de riesgo y elaborar una guía para observar y recolectar información en las que incluso se planteen escenarios como si ocurre un tiroteo, ¿qué áreas de la escuela serían más vulnerables? Recurrir además a diversas fuentes de información para identificar los riesgos, las consecuencias y los posibles daños, información subjetiva, percepción del riesgo, sentimiento de vulnerabilidad, eventos del pasado, la observación objetiva pautada por la guía de observación y datos aportados por especialistas. Analizar los factores de riesgo a fin de definir las prioridades de intervención. Una vez concentrada la información de distintas fuentes, esta se organiza y analiza mediante la elaboración colectiva del mapa de riesgos. Sobre un croquis de la zona delimitada se van agregando signos, dibujos o se van coloreando zonas en función del tipo de riesgo o de la gravedad. Se identifican los riesgos obvios, los implícitos, así como las zonas de menor y mayor índice de peligrosidad, entre otros aspectos. Al ir elaborando el mapa, se pueden ir jerarquizando los riesgos. Al terminarlo, se reflexiona nuevamente sobre los riesgos que se enfrentan a fin de establecer prioridades en función de la gravedad, la posibilidad de prevenir y la naturaleza del daño potencial. Definir los planes de intervención y verificar los resultados. Al contar con el mapa de riesgos, cada comunidad educativa requiere identificar las medidas preventivas, considerando los riesgos que se pueden prevenir, así como las estrategias de atención y manejo de crisis ante situaciones que están más allá del alcance de la intervención preventiva. Elaborar un plan de acción y verificar los resultados mediante sesiones de evaluación periódicas o cuando ocurra la emergencia. El registro en la bitácora permite dar seguimiento al proceso de prevención y manejo de crisis. Además del mapa de riesgos que elabore cada escuela, es importante que la supervisión escolar realice el suyo. De esta manera podrá aportar elementos a cada escuela, considerando una mirada más amplia. Sugerencias para mantener la calma y tomar control de la situación. En la mayoría de los manuales y documentos con orientaciones para el manejo de emergencias, se recomienda mantener la calma y tomar el control de la situación. Quienes hemos estado en una situación de este tipo sabemos que no es fácil lograrlo. Controlar el miedo, la ira y las reacciones ante situaciones de tensión, angustia y ansiedad es uno de los aprendizajes esperados de la competencia, autorregulación y ejercicio responsable de la libertad, que se trabaja en la asignatura de formación cívica y ética, en educación primaria y también en secundaria. En consecuencia, los docentes requieren fortalecer en sí mismos esta capacidad, no solo para reforzar la inteligencia emocional en el alumnado, sino para poder tomar el control de la situación cuando la emergencia provoca pánico, caos y ansiedad. No se trata de que los docentes se conviertan en terapeutas del alumnado, ni que intervengan para el manejo psicológico de crisis. Esto es trabajo de los profesionales que poseen las herramientas que brinda la psicoterapia para ayudar a las víctimas de una emergencia a restablecer su equilibrio emocional. No debemos pedir que el personal docente y directivo realice tareas que no están dentro de sus funciones y para las que no están preparados. Sin embargo, al igual que ante accidentes y emergencias médicas, el personal de la escuela tiene una función preventiva y de primera reacción. Como podemos advertir, la principal tarea del docente en el manejo de emociones vinculadas a situaciones de crisis es formativa y preventiva. En contextos escolares que se encuentran en riesgo,
Se recomienda realizar sistemáticamente ejercicios de autocontrol emocional y relajación en los que participe el alumnado y el profesorado, a fin de que aprendan a reconocer sus reacciones, a identificar cuando están tensos y a mantener la calma en situaciones de tensión. Aquí tenemos este esquema que nos muestra lo que tenemos que hacer. El personal requiere aprender a manejar emociones y estados de ánimo como la ira, la ansiedad, el miedo o la frustración. Además, comprender los riesgos, la información y el conocimiento, pues también tranquiliza. La información cívica y ética se desarrollan en el alumnado el autoconocimiento y la autorregulación. También en educación física son propicios para enseñar ejercicios sistemáticos de autocontrol emocional y conciencia de sí, así como también de relajación. Brindar primeros auxilios emocionales. Durante la emergencia, apoyar a quienes tienen crisis de ansiedad o pierden el control para que se calmen y no se pongan en peligro. Durante y después de la crisis, vamos a realizar ejercicios básicos de relajación para avanzar hacia el equilibrio emocional. Se pueden cantar canciones, se pueden hacer ejercicios de respiración, decir adivinanzas, chistes. Después vamos a derivar y canalizar a quienes requieran una atención especial al servicio de orientación y otras áreas especializadas en intervención en crisis. La relajación no es un fin en sí mismo, sino un medio terapéutico que se puede emplear para el manejo de la ansiedad. La crisis de angustia y el afrontamiento del estrés provocado por las emergencias de seguridad escolar. El propósito es lograr un mayor control y equilibrio emocional. Se recomienda que en periodos de calma, el colectivo escolar identifique a las personas que tienen un mejor control de las emociones para que ellos conduzcan ciertas acciones en el momento de la emergencia y de la crisis de seguridad. Además, se sugiere promover el autoanálisis de la manera como los miembros del colectivo escolar reaccionan ante conflictos, problemas, sobrecarga de trabajo y otras situaciones que pueden generar tensión. Esta reflexión permitirá tomar conciencia del impacto del manejo de las emociones y la respuesta al estrés en una situación que exige la máxima concentración. De manera individual, es necesario que cada uno de los miembros de la comunidad escolar realice lo siguiente. Comprender que existe una reacción fisiológica ante la tensión en la que puede haber un aumento de la presión y del ritmo cardíaco, sudoración y ansiedad. Conocer sus respuestas a la tensión y sus reacciones en los momentos de emergencia. Identificar cuál es su límite, hasta qué punto soporta el estrés y la tensión sin desbordarse. Recuerde que nadie está obligado a lo imposible, por ello debe saber a qué se puede comprometer en momentos de tensión y confiar en que cuando ésta lo supere puede pedir ayuda. Reconocer cómo logra tranquilizarse y controlar las emociones. Pruebe con técnicas como respirar lentamente, contar hasta 10, cambiar pensamientos negativos por positivos, hablar de lo que siente o bien emplear estrategias activas como vislumbrar una solución a los problemas, organizar al alumnado y analizar la situación. La razón ayuda a controlar la emoción. Observe lo que ocurre y dimensione la gravedad. Con frecuencia el alboroto, el ruido de la emergencia y la propia adrenalina hacen que todo parezca más grave de lo que realmente es. Durante una emergencia, cuando se incrementen los niveles de tensión, tome conciencia de lo que siente. Tengo miedo por mí, por mis hijos o por mis alumnos.
¿Cómo está hablando? Estoy gritando, me he paralizado y no hablo. ¿Cuál es su actitud? Estoy tranquilo, me está dominando el pánico. Ahora pregúntese, ¿esta actitud ayuda a poner a salvo a los demás y a sí mismo? Eso es como un autoanálisis, ¿verdad? En situaciones límite, cuando se sienta desbordado, controle sus reacciones para evitar lastimar a otros y ponerse en riesgo. Procure utilizar una voz pausada. Hable con claridad, no grite y evite decir cosas de las que luego se pueda arrepentir. Asumir el rol de protección más que el de víctima de la agresión. No tomar la emergencia de seguridad como un ataque personal ni se ponga a la defensiva. La educación física ofrece un marco curricular en el que se pueden realizar sistemáticamente ejercicios que ayudan al manejo de las emociones, los cuales se complementan con actividades similares en el contexto de otras asignaturas. Aquí tenemos 3 actividades para tomar conciencia del cuerpo y de las emociones. Hacen muchas dinámicas ellos para reconocer sus estados de ánimo o las partes de su cuerpo. Ejercicios de respiración, inhalan y exhalan, ¿no? Al principio de la clase y al finalizar. Y ejercicios también de relajación. La construcción de redes locales de protección, manejos de crisis y buen trato. Las sugerencias de prevención y atención de las emergencias y crisis de seguridad escolar que se proponen en este manual solo serán efectivas si se realizan mediante un esquema de intervención en red. Una red social está integrada por un conjunto de personas e instituciones que deciden trabajar juntas, unir esfuerzos, recursos, experiencias y conocimientos para, en el caso de seguridad escolar, proteger al alumnado de manera prioritaria y al resto de la comunidad escolar en segunda instancia. Se espera que la escuela, con la coordinación del Consejo Escolar de Participación Social, a través del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar y con el apoyo de la Supervisión de Zona y la Jefatura de Sector, promueva la construcción de redes locales de protección, manejo de la crisis y buen trato, en las que participe el alumnado, el profesorado, los directivos, las familias, miembros de la comunidad y actores clave del entorno escolar. Mediante el trabajo de redes, se reconoce que la interdependencia y la corresponsabilidad social pueden dar lugar al surgimiento de redes familiares, comunitarios o institucionales que refuercen la capacidad preventiva de gestión del riesgo de reacción de los colectivos escolares. Apoyen a la población escolar para favorecer la protección y la autoprotección. Respondan directamente a las necesidades de sobrevivencia, seguridad humana, desarrollo y bienestar de la población escolar. Apoyen el proceso de toma de decisiones y optimicen el uso de los recursos locales. Mitiguen el impacto emocional de las emergencias y crisis de seguridad al acoger las víctimas del hecho, dar información relevante, compartir tareas y gestionar apoyos. Para aplicar este enfoque de trabajo, se requiere construir ciertas condiciones como la participación democrática, la capacidad de cooperación, la solidaridad, la empatía y el sentido de comunidad. La escuela no está sola. La coordinación interinstitucional y el papel de la supervisión escolar. Prevenir, enfrentar los riesgos y manejar las crisis de seguridad escolar son tareas que deben asumir de manera coordinada las comunidades educativas, las instituciones públicas y los organismos de la sociedad. A la escuela no le corresponde impulsar la coordinación interinstitucional, sino que esta debe ser el producto de la concertación de esfuerzos impulsados por las autoridades educativas y de seguridad pública. Sin embargo, se recomienda que cada comunidad escolar contribuya a este proceso identificando los contactos claves
de instituciones públicas y privadas, cuyo ámbito de influencia incluye de manera directa a la escuela. En este proceso, la supervisión escolar y la jefatura de sector tienen un papel fundamental, pues cuentan con una visión amplia del terreno. La coordinación interinstitucional se ubica en el ámbito de su competencia, tanto por la capacidad de gestión como por el nivel de autoridad. Así, se espera que los supervisores y jefes de sector realicen lo siguiente: identificar en el mapa de riesgos de la zona o el sector los puntos vulnerables de la escuela, los contactos claves en el área de influencia y los vínculos que se requiere fortalecer para garantizar tanto la protección de las escuelas como la pronta respuesta en caso de emergencia. Realizar las gestiones necesarias para que los programas interinstitucionales de seguridad escolar se concreten en acciones específicas y pertinentes y que los apoyos lleguen a las escuelas en tiempo y forma. Gestionar la capacitación, la asesoría y los apoyos que las escuelas necesitan para elaborar su mapa de riesgos, para realizar las actividades preventivas y comprender el manejo de las emergencias, así como los procedimientos de denuncia. Asumir el liderazgo durante la emergencia para la toma de decisiones y la vinculación institucional, y cuando ésta ha pasado, para apoyar a las escuelas en el proceso de reconstrucción de la normalidad. La denuncia, la derivación de casos para el manejo de crisis y el seguimiento de las investigaciones con la autoridad competente. Incluso cuando existen programas interinstitucionales para la seguridad escolar, los servidores públicos más efectivos son los que pueden dar una respuesta inmediata porque se encuentran cerca de la escuela. De esta manera, el esfuerzo de articulación que se realice entre las instituciones a nivel federal, estatal o municipal se fortalecen con los vínculos de la escuela en el ámbito local. Escuela segura. En una escuela segura, el alumnado, el personal docente y directivo, así como las familias, aprendemos a convivir y a respetarnos, evitando cualquier tipo de violencia. Apreciamos las distintas formas de ser, pensar y actuar. Respetamos las normas que regulan la convivencia. Identificamos situaciones de riesgo y actuamos para prevenirlas. Llevamos una vida saludable y evitamos el consumo de drogas. Participamos en las acciones promovidas por las autoridades escolares para fortalecer la seguridad escolar y aprendemos a organizarnos para prevenir y atender accidentes. Cuida la seguridad de la escuela y la comunidad. Marca 066 para reportar cualquier emergencia. 088 para denunciar un delito. 089 para hacer una denuncia anónima. Es en la atención del Centro de Atención de Policía Federal, y pues aquí es hacer un uso muy responsable de este servicio, ya que el manejo de esta información y la atención oportuna nos beneficia a todos. Y pues con esto finalizamos la tercera parte del Manual de Seguridad Escolar. Gracias por tu atención y bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye, bye.